bienvenidos alumnos y alumnas del quinto y sexto grado al día 5 de la semana 19 de Aprendo en Casa. Qué rápido se fue la semana, esperando que se encuentren bien. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo. El título de la semana: expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal, que es el tema que hemos venido viendo ya 2 semanas. Muy bien, escribimos textos argumentativos parte 2, ya que ayer vimos la parte 1 sobre la planificación. En estas semanas desarrollamos actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Todo lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos ha acercado a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que puede ser personal o pública, según el destinatario que elegimos. En ella podrás sustentar la importancia del respeto a tu espacio personal o en general al de todas las niñas y todos los niños. Ya cuentas con la planificación y la organización de las ideas necesarias para escribir tu carta. Bien, nuestra meta o propósito para el día de hoy viernes: escribir un texto argumentativo, una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Ya sabes que si es personal, a una sola persona, y si es pública, a 2 o más personas. Bien, empecemos. La planificación de nuestra carta nos permite organizarnos mejor, nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién escribiremos, qué lenguaje usaremos, etc. Pues un lenguaje informal o formal. Bien, recuerda algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta. Siempre es bueno recordar. Al seleccionar el tipo de cartas, ¿vas a ser personal o pública? Tuve en cuenta el destinatario, a quién va dirigido. Elegí el tipo de lenguaje que emplearé, formal o informal. Acuérdate si es personal, informal o formal, de acuerdo a quién esté dirigido. Definí el propósito de mi carta, para qué voy a escribirla, qué es lo que quiero comunicar. Acuérdate que es sobre los derechos de tu espacio personal, del respeto a tu espacio personal. Anoté ideas centrales sobre el tema, el problema, la tesis y los argumentos. Muy bien, vamos a reforzar ese tema de tesis y argumentos en la siguiente diapositiva. Antes de escribir tu texto, analiza algunas partes de las cartas argumentativas que leíste el día anterior. Esto te va a ayudar a mejorar tu planificación del día de ayer. Ayer, acuérdate que había unas preguntas en un cuadro. Con estas que te voy a presentar ahora, lo vas a corregir. ¿Ya? Te vas a autocorregir. Carta 1. Acuérdate que es personal. Muy bien, se lo has hecho así. El destinatario es Rosita, la mejor amiga de Sonia. Su lenguaje es informal. El propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. La tesis de Sonia es cuidar la salud, es lo más importante. Acuérdate, si no tienes idea, lo vuelves a corregir. Sus argumentos, que es lo que preguntaban el día de ayer. Un argumento es queremos quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Un argumento 2, criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta, usando mascarillas y por un tiempo determinado. Y su tercer argumento: tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Mira, ahí tienes 3 argumentos, los cuales puedes corregir tu respuesta del día de ayer. En cuanto a la carta 2, es una carta pública. Los destinatarios son las autoridades y los vecinos de ese tipo. Se utilizó un lenguaje formal. Hasta ahí, muy bien lo has hecho. El propósito de José, estudiante de quinto grado de primaria, es hacer un llamado tanto a las autoridades como a los vecinos y a las vecinas de ese tipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis de la carta 2 es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza, o de conservar la naturaleza. Si es puesto, muy bien, si no, corrige. Y los argumentos, que era algo que teníamos en duda el día de ayer, ¿verdad? Uno de los argumentos es que los bosques crecen vegetación única que tienen utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Es uno de los argumentos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Segundo argumento. Y tercer argumento: existen personas que defienden el ambiente. Muy bien. Ya hemos dado respuesta a las preguntas del día de ayer. Si crees que debes corregir, bienvenido sea. Si no, lo dejas como está tu respuesta, si tiene coincidencia, ¿verdad? Bien, ahora vamos a lo nuestro. Ahora, antes de empezar la actividad, revisa nuevamente la meta que hemos leído al comienzo del video y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de esta carta? Siempre hay que tener en cuenta el propósito, qué es lo que vamos a hacer.
Una vez que hayas puesto el propósito, ahora sí escribe tu carta en tu cuaderno. Pero antes te recomiendo que lo hagas en una hoja, en un blog que tengas a la mano, siempre el borrador para corregir la escritura, si tiene hilación, tiene coherencias, si está bien escrito, si tiene los elementos de la carta. Recuerda que empezamos con la lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Muy bien, una vez que ya has escrito tu carta, ahora te vas a autoevaluar siguiendo la lista de cotejo. Mantiene la estructura del texto, lugar, fecha, cuenta con todas las partes de la carta, sí o no. El lenguaje utilizado es adecuado para mi destinatario, es informal o formal de acuerdo a lo que va dirigido. La tesis es fácil identificable. Acuérdate que la tesis es hablar sobre el respeto de tu espacio personal. Vas a hablar sobre ello, convencer a alguien de que debe cuidar su espacio personal. Los argumentos es el por qué. ¿Por qué debe respetar su espacio personal? ¿Ya? Porque todos somos valiosos, porque son parte de nuestros derechos, porque así nos mantenemos sanos, porque nos deben de respetar. Esos son tus argumentos. Y la tesis es el motivo, ¿no? Es lo que vas a hablar la tesis es, vas a hablar sobre tu espacio personal. ¿Por qué es importante tu espacio personal? Muy bien. Las ideas argumentadas de la tesis planteada. Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa. El texto sostiene en todo momento en forma en que se dirige a su destinatario, un lenguaje formal o informal, o no mezclas ambos los lenguajes, quiere decir. Se despide adecuadamente, atentamente, hasta luego, un gusto saludarlo. Y por último, tiene firma la carta, muy bien. O sea, quiere decir que hemos contado con toda la estructura de la carta. Muy bien, una vez que has evaluado tu trabajo, después de haber revisado tu carta, responde en qué debes mejorar. ¿Crees que en las partes, en la estructura, en la argumentación, en la escritura, profundizar un poco más, escribir más? Muy bien, si has llegado hasta aquí, te felicito por tu buen trabajo y que tengas un gran fin de semana. A cuidarse, no hay que salir. Si salimos por algún otro motivo, siempre con nuestro tapaboca y compañía de un adulto. Y espero que estas 2 semanas de hablar sobre nuestro espacio personal te permita haber conocido y aprendido de que tú eres muy importante, que tu cuerpo es muy valioso, no es tu templo. Muy bien, es como tu cuerpo es como tu casa, ¿no? Debes cuidarla. Entonces, ya sabes si que estás pasando o crees que puedes pasar por algo que atente con tu espacio personal, no olvides de comunicar a un familiar, a tus padres. Siempre confía en tus padres y coméntale lo que te está pasando, ¿no? Muy bien, me saludo y nos vemos hasta el día lunes. Que pasen un fin de semana y no olviden de escribir para sus dudas y de enviar sus evidencias. Chau, chau, chau.